Saludos estimados colegas, el día de hoy vamos a aprender juntos la lectura acerca sobre los derechos de protección. ¿En qué consistirá esto de los derechos de protección? Bien, en la Constitución del Ecuador, al establecer dentro de su texto los derechos humanos, no solo se trata de un reconocimiento, sino que también de una garantía otorgada a la persona de forma individual o un grupo colectivo que se cumplan sus derechos fundamentales, señalando tanto las garantías constitucionales como también los mecanismos constitucionales para su ejecución. Para lo cual, en la Carta Magna consagra en el capítulo 8 los derechos de protección, iniciando con el artículo 75, el cual establece que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, que en ningún caso quedará en indefensión, y el incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. Ahora, en ese artículo se hace referencia a principios básicos del ordenamiento procesal como son el debido proceso y el acceso gratuito a la justicia, a los cuales deberán sujetarse todos los procesos en conjunción con los principios de inmediación, celeridad y tutela judicial efectiva. Donde Jorge Zavala Egas señala que toda persona puede exigir los derechos de protección, de los cuales son titulares. Cuando un derecho subjetivo reconocido por el derecho es afectado y así puede reaccionar mediante acciones administrativas o judiciales. Y esos derechos de protección que viabilizan las acciones reaccionales son el derecho a la jurisdicción o tutela administrativa o judicial efectiva. Por su parte, Ávila Santamaría ha indicado que la Constitución vigente tiene un vínculo directo entre los derechos y la organización del Estado, donde este vínculo se evidencia sobre todo en las garantías, pero además todas las instituciones del Estado en el ejercicio de sus facultades han de cumplir con los deberes del Estado en el ámbito de su competencia y entre todas han de crear las condiciones para el buen vivir. Para José García, la tutela judicial efectiva es el derecho al libre acceso a los jueces y tribunales de justicia. Nuevamente, para José García, la tutela judicial efectiva es el derecho libre al acceso a los jueces y tribunales de justicia. Obtener un fallo, a que el fallo se cumpla a fin de que el ciudadano afectado sea respuesto en su derecho y compensado si hubiera lugar a ello o por el daño sufrido. Ahora, en el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, determina que toda persona en igualdad de condiciones tiene derecho a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial y que de esta forma se determinan sus derechos y obligaciones. Mientras tanto, en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia, y los individuos tienen derecho a ser oídos públicamente y con las debidas garantías para un tribunal competente, independiente e imparcial en la sustanciación de cualquier acusación. Ahora, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 8 determina que las garantías judiciales permiten que toda persona tenga derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por los jueces o tribunales competentes, independientes e imparciales en la sustentación de cualquier acusación. Mientras tanto, en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y del Abuso de Poder, determina que las víctimas tendrán derecho a los mecanismos de justicia, así como una pronta reparación del daño que hayan sufrido por medio de procedimientos judiciales o administrativos, debiendo de ser expeditos, justos, pocos costosos y accesibles, evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. Bajo estos criterios, el derecho a la tutela judicial garantiza el acceso a la justicia y a un debido proceso,
con la finalidad de lograr un control de las actuaciones administrativas que puedan vulnerar los derechos de los ciudadanos. Para nuestra Corte Constitucional, máximo órgano nacional en la justicia constitucional, el derecho a acceder a una tutela judicial efectiva fue dotado procesalmente como una de las garantías fundamentales con las que cuentan los ciudadanos, donde dicha facultad se la conoce procesalmente como derecho de petición, que conduce a una serie de obligaciones por parte del Estado, que es decir, que se requiere de la existencia de un órgano jurisdiccional y la presencia de juezas y jueces, quienes, investidos de potestad jurisdiccional, deben velar por el cumplimiento de la Constitución y la ley. No obstante, dicho acceso a los órganos judiciales no es suficiente para que se tutelen los derechos de los ciudadanos, ya que una vez ejercitada la acción correspondiente es preponderante que los operadores de justicia realicen una labor diligente en donde se efectivice la defensa de los derechos de una forma justa y equitativa entre las partes procesales. Por lo expuesto, es necesario que la función judicial se mantenga distante del resto de las funciones con la intención de garantizar un juicio justo contra posibles violaciones o insolvencias que el Estado o sus instituciones hayan afectado a lo establecido dentro del ordenamiento jurídico. Ahora, según Juan Benalcázar, el derecho a la tutela judicial efectiva se puede garantizar mediante el acceso a la justicia, que sea gratuito, segundo, que no se encuentre mermado por formalidades procesales, siempre y cuando las faltas de estas formalidades no incumplan un cambio sustancial de resolución del proceso, conforme lo señala el artículo 169 de la Constitución y el principio pro actiene. Y tercero, debe ser imparcial y ágil, y que las resoluciones lleguen a ser ejecutadas. En torno a la seguridad jurídica, esta permite generar confianza en los individuos respecto a la existencia de mecanismos adecuados frente al poder público e instituciones privadas. ¿Ya? Debiendo ser considerado como el derecho sobre el poder estatal y los límites que el mismo debe observar, con la intención de respetar los derechos de los miembros de la sociedad, la seguridad jurídica, en relación con el ejercicio del poder, que es un derecho fundamental que se efectiviza mediante garantías procesales, donde un proceso justo e imparcial, derecho a la defensa, derecho a un procedimiento y ser escuchado por los jueces. Ahora tenemos el debido proceso. ¿Qué quiere decir el debido proceso? El debido proceso surge a raíz del due process, con doble S, of law, bueno, esto está en inglés. Bueno, del due ley dividiéndose. Ok, entonces el debido proceso surge a raíz del due process of law anglosajón, dividiéndose en el debido proceso sustantivo, el cual protege a los ciudadanos de leyes atentatorias a los derechos fundamentales, y debido proceso adjetivo, enfocado a las garantías procesales que buscan proteger los derechos fundamentales. Nuevamente, dice que el debido proceso se divide en el debido proceso sustantivo, el cual protege a los ciudadanos de leyes atentatorias a los derechos fundamentales, y debido proceso adjetivo, enfocado a las garantías procesales que buscan proteger a los derechos fundamentales. Ahora bien, en las constituciones latinoamericanas ha sido incorporado el debido proceso sustantivo, sustentado en la necesidad que las sentencias pronunciadas sean razonables, y a la par el debido proceso adjetivo, estableciendo recaudos formales para la tramitación y procedimiento judicial hasta alcanzar una sentencia. El debido proceso es un derecho fundamental de todas las personas, sin exclusión alguna, y que no se encuentra limitado únicamente a los que forman parte de la función jurisdiccional, en virtud de lo cual se puede reconocer que tiene un doble carácter, a ser un derecho subjetivo respecto a la exigibilidad de los derechos fundamentales, y constituye también un derecho objetivo
debiendo ser respetado institucionalmente por la finalidad social y colectiva de justicia que busca. Por su contenido, el debido proceso podría definir, según Jorge Zavala Vaquerizo, como el que se inicia, se desarrolla y concluye respetando y haciendo efectivos los presupuestos, los principios, las normas constitucionales, legales e internacionales aprobadas previamente, con la finalidad de alcanzar una justa administración de justicia, provocando como efecto inmediato la protección integral de la seguridad jurídica del ciudadano, reconocida constitucionalmente como un derecho. Ahora, en el artículo 76 de la Constitución del Ecuador, regula las garantías que se deben respetar en torno al debido proceso. Así lo señalado de la Corte Constitucional al indicar que consiste en un mínimo de presupuestos, condiciones para tramitar adecuadamente un procedimiento y asegurar condiciones mínimas para la defensa, constituyéndose además una concreta disposición desde el ingreso al proceso y durante el transcurso de toda la instancia para concluir con una decisión adecuadamente motivada que encuentre concreción en la ejecución de lo dispuesto por los jueces. Ahora tenemos que corresponde a toda autoridad. Tenemos el numeral 1, por aquí tenemos que dice que corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. En su esencia busca evitar manipulaciones en la administración de justicia, lo cual asegura la imparcialidad e independencia de los jueces, donde Davis Echandía manifestó que nada más oprobioso que la existencia de jueces políticos, de funcionarios al servicio de los gobernantes o de los partidos o de cualquier grupo social o de presión. La Corte Constitucional, en la sentencia 092-15 de septiembre C 2015, señaló que esta garantía busca establecer un límite a la actuación discrecional de las actuaciones públicas, límite que se encuentra dado por las normas y los derechos de las partes a ser aplicadas y garantizadas dentro de un proceso administrativo o judicial en el que se ventile una controversia, en virtud de lo cual se demanda una resolución que tutele de manera adecuada los derechos de las partes en litigio. Esta garantía busca impedir la realización de actividades arbitrarias por parte de operadores de justicia o funcionarios administrativos, con la intención de dotar de la certeza jurídica a los sujetos en torno a las situaciones jurídicas consolidadas, así como la predictibilidad respecto de sus expectativas legítimamente fundadas. Segundo, se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. Esto constituye una garantía de proceso penal, significando que en el proceso penal la carga de la prueba pesa sobre el acusador, teniendo este último la carga de destruir el estado de inocencia connatural de toda persona. Así, Díaz-Picasso señaló en el recurso de amparo número 386/1982 que toda persona a quien se impute la comisión de un delito ha de presumirse inocente en tanto en cuanto no se aporten pruebas suficientes de su culpabilidad. Ahora, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 8, apartado segundo, ha establecido que toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezcan legalmente su culpabilidad. Como corolario del principio de presunción de inocencia se encuentra el indubio pro reo, que, según criterio de Orlando Alfonso Rodríguez, si en el epílogo del proceso se mantiene la duda, a pesar de la actividad probatoria desarrollada por el mecanismo del indubio pro reo, se falla absolviendo al ciudadano, manteniendo la condición natural y derecho político fundamental del inocente. Ahora, tercero, nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión
que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. Conocido también como principio de legalidad, mediante el aforismo nullum crimen, nulla poena sine lege, reconociendo que la ley, para poder tipificar conductas y señalar sanciones, debe encontrarse previamente aprobada por las funciones correspondientes y escrita, buscando crear una cohesión psicológica en los individuos, toda vez que la ley se entiende conocida por todos desde su promulgación. Mediante este principio se realiza la irretroactividad de las leyes, dejando de ser una regla legal para ser una garantía constitucional, que es la misma que no se puede ser quebrantada ni por juez o legislador, en mérito a lo cual este principio actuaría como fuente y límite del poder, que sujeto a la supremacía de la Constitución, irradiando al bloque normativo, Montesquieu sostenía que es necesario que por la disposición de las cosas el poder detenga al poder. Este principio de legalidad garantiza el valor de la seguridad jurídica y de la prohibición de arbitrariedades, constituyendo la piedra angular de Estado constitucional de derecho y justicia. Ahora, el principio de legalidad establece que todo acto estatal se adecúa a las leyes, a la Constitución, de la existencia de esta Carta Magna, que puede asumirse como la existencia de un principio de constitucionalidad con un valor supralegal, cuya finalidad también es salvaguardar el ordenamiento supremo del Estado, respetando y haciendo respetar los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Cuarto, las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. Las pruebas son los elementos que dan vida a una investigación cuyo objeto dentro del proceso. Dice cuarto, las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. Dice que las pruebas son los elementos que dan vida a una investigación, cuyo objeto dentro del proceso penal es comprobar la existencia de un delito y responsabilidad de un acusado, tornando un proceso en un acto investigativo interesante, dinámico, eficiente o racional, haciendo viable un sistema penal donde toda prueba obtenida con violación a los derechos fundamentales resulta inadmisible dentro de un juicio penal. Sumado a ello, la profesora uruguaya Bernadette Minvielle ha definido la prueba ilícita como un medio de prueba obtenido fuera de proceso en violación de derechos constitucionales, principalmente los que integran la categoría denominada derechos a la personalidad. Y por su parte, Alex Caroca Pérez, en su artículo denominado Una primera aproximación al tema de la prueba ilícita en Chile, conceptúa la prueba ilícita como aquella obtenida con infracción de cualquier derecho fundamental reconocido a nivel constitucional en nuestro país, ya sea directamente o por remisión a los tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Ya? Ahora, de todo lo que hemos leído, dice que se puede indicar que esta garantía no corresponde al término de prueba ilícita, por cuanto esta última no incluye las prohibiciones probatorias, sino que la garantía constitucional es mucho más amplia, donde las pruebas deben ser obtenidas o practicadas sin vulnerar los derechos fundamentales del imputado o terceros, ¿ya? Los cuales se encuentran reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.
Ahora vamos a ver nuestra Constitución. Nuestra Constitución funciona a la par de la doctrina del fruto del árbol envenenado, la cual hace referencia a una metáfora legal empleada en algunos países para describir la prueba que ha sido obtenida de manera legal, donde la lógica de la frase es que si la fuente de la evidencia, entre paréntesis el árbol, se corrompe, entonces cualquier cosa que se obtiene de él, entre paréntesis el fruto, también lo está. Entonces, por tanto, estas pruebas son inadmisibles ante los tribunales de garantías penales. Segunda garantía, dice que en caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. Que en caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se le aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. Ahora, esto significa que en la duda se estará a favor del reo y constituye un principio limitador del ius puniendi del Estado de Derecho, guardando relación íntima con el principio de garantía de presunción de inocencia. Ahora, el principio de favorabilidad es dispuesto por el legislador en razón de que éste considera que cierta conducta sancionada dejó de ser lesiva para la sociedad o por lo menos su impacto en determinado bien jurídico protegido es menos lesivo, por lo tanto la sanción debe ser revisada. Y en tal virtud, el Estado como garante de los derechos de los ciudadanos, mediante una correcta tutela judicial efectiva y un irrestricto respeto al principio de la seguridad jurídica, tiene la obligación de en todo caso que amerite aplicar la norma que sea más favorable para el investigado, procesado o condenado en el proceso penal. Ahora, la aplicación de este principio se va a fundar en el análisis previo de los principios de legalidad, proporcionalidad, igualdad e irretroactividad, de tal forma que el juzgador pueda llegar al convencimiento que es necesaria la aplicación del principio de favorabilidad. Este principio por excelencia pertenece al derecho penal, el cual opera ante el tránsito de legislaciones, dentro del cual debe preferirse al que resulte más favorable para el procesado, aun cuando eso suponga la aplicación de una ley en forma retroactiva, lo que contravendrá el principio de legalidad. Ahora, según el autor Juan Fernández Carrasquilla, manifiesta que si la nueva ley es favorable al reo, debe aplicarse, pero si es desfavorable, continuará aplicándose la ley vieja a manera de ultraactividad, esto aunque los hechos se hayan realizado con anterioridad a su fin de vigencia. En síntesis, la premisa de favor rey constituye la aplicación de una ley nueva o a hechos que se ejecutaron antes de su vigencia formal, hayan sido juzgados o no definitivamente, mientras que la ultraactividad corresponde a la aplicación. Ojo, aquí dice que la ultraactividad corresponde a la aplicación de la ley por parte del juez, después de que terminó su periodo de vigencia, a hechos perpetrados durante su vigencia o antes derogatorios. Ahora, para la aplicación del principio de favorabilidad es necesario tener en cuenta ciertos aspectos. Primero, pues se debe realizar con normas legales no constitucionales. Segundo, se realiza en el ámbito penal, invocando la ley penal más favorable. Y tercero, debe ser aplicada de forma completa, no admite cumplimiento parcial. Y cuarto, podría existir la colisión de... Y en vista que tenemos como dos principios más que ver, bueno, podemos seguir, sí podemos seguir. Para acabar, dice, ahora tenemos 6. Dice que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza, en virtud de lo cual se establece que la pena debe ser proporcional, adecuada a la gravedad del injusto del delito, siendo un límite para el ius puniendi, ¿ya?
Entonces, la jurisprudencia y doctrina ha identificado 4 requisitos que emanan del principio de proporcionalidad, que estos resultan aplicables a toda intervención en la libertad y propiedad de las personas por parte del poder público, ya sea del legislador, del poder ejecutivo o del poder judicial. Y para ello tenemos literal A, que debe perseguir una finalidad legítima. Ahora tenemos B, que debe ser adecuada o idónea para la promoción, no necesariamente la realización de dicho objetivo legítimo. Tercero, debe ser necesaria entre varias alternativas de intervención, debe preferirse la que afecte menos a los derechos involucrados. Cuarto, debe ser proporcional en sentido estricto, es decir, la gravedad de la intervención ha de ser la adecuada al objetivo de la intervención. Por tanto, los instrumentos y los medios aplicados deben justificarse en su grado de gravedad. La gravedad de las intervenciones debe ser proporcionada a la urgencia o necesidad de los objetivos. Si estos no son urgentes o no son muy necesarios, los instrumentos utilizados deben de ser de menor intensidad. Y este último requisito parece ser el más importante para la protección de la libertad individual, que conlleva una ponderación entre el interés del individuo, manifestando su derecho fundamental, y el interés público. Y esta ponderación debe tener en cuenta la situación particular del individuo y desde luego no puede suponer la anulación o negación del derecho. Ahora bien, dice que el principio de proporcionalidad ha sido incluido en la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789, en el que se manifiesta que no se debe establecer otra pena que la estricta y evidentemente necesaria. La proporcionalidad tiene 3 elementos o subprincipios: la utilidad, que facilita el objetivo presupuesto; la necesidad, que es más moderada entre otros medios; y el stricto sensu, que significa ponderada o equilibrada, que tiene más beneficios que perjuicios, y en conclusión la medida debe ser razonablemente proporcionada. El principio de proporcionalidad ha tomado eficacia dentro del ámbito del derecho constitucional y no únicamente dentro del derecho penal o administrativo como lo fue anteriormente, siendo de vital importancia en la fundamentación de las decisiones adoptadas nacional e internacionalmente. Ahora creo que este es el último, que dice que 7, que es el derecho de las personas a la defensa, que incluiría las siguientes garantías. El derecho a la defensa surge efecto de manera conjunta con las otras garantías, constituyéndose en un mecanismo operativo para las demás, razón por la cual no debe ubicarse este derecho a la par de los otros, siendo esta la única que permite que las demás garantías tengan vigencia concreta dentro de los procesos. Falencias en este pueden acarrear nulidad procesal. Este derecho se da en cada una de las etapas procesales, por ejemplo, la acusación, la defensa, la prueba y la sentencia. Y en virtud de lo cual el numeral 7 del artículo 76 de la Carta Magna señala, literal A: nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. Ojo, no se le puede negar. Según literal B, contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. Literal C, debe ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. Literal D, los procedimientos serán públicos, salvo las excepciones previstas por la ley, donde las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento. Literal E, nadie puede ser interrogado, ni aun con fines de investigación, por la Fiscalía General del Estado o por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto. Ojo aquí. Repitamos este literal E, que está muy interesante. Dice: nadie podrá ser interrogado, ni aun con fines de investigación, por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto. Literal F. Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. Literal G. En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público
punto y coma, no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. Literal H. Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se cree asistido y replicar los argumentos de las otras partes. Presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto. Ahora literal J dice que quienes actúan como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza o autoridad y a responder al interrogatorio respectivo. Literal K. Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de sección o por comisiones especiales creadas para el efecto. Literal I o L. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, las resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos y las servidoras o servidores responsables serán sancionados. El último literal, M, dice que recurrir el fallo o resolución de todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. Ya nos falta poco, amigos. Y bueno, ahora nos dice, tenemos estos poquitos conceptos y con ello culminamos. Y ya en vista que se me va a acabar la batería del laptop, vamos a continuar en un siguiente video, ¿sí? Que ya vamos a tratar sobre, analizaremos los derechos, brevemente sobre el derecho de defensa, derecho a un proceso público y lo demás. Nos vemos en un próximo video.